Amigos de Viajes Pancartero, hoy tenemos nueva aventura. Soy Irlander Hernández y vamos a visitar el Palacio Pereira en Santiago de Chile, así que acompáñame. Bienvenidos al Palacio Pereira en la ciudad de Santiago de Chile. Amigos pancarteros, nos encontramos en Santiago Centro, en Huérfanos 1515, en las instalaciones del Palacio Pereira, un edificio neoclásico francés. Esto es Viaje Pancartero, yo soy Irlander Hernández, vamos a conocerlo. Este palacio fue encargado por Luis Pereira en 1874. Además, Luis Pereira era senador e incluso fue ministro de Relaciones Exteriores durante su época. Tenía negocios salítrofes, tenía negocios en viñas y también en minas de plata, lo que le llevó a tener una gran fortuna. Las viñas se llamaban Santa Catalina, en honor a Catalina de Íñiguez, su esposa. Luis Pereira Cotapos fue un político y empresario chileno, hijo del coronel del Ejército Libertador José Luis Pereira. Luis fue diputado, senador y ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Su fortuna se acrecentó con la explotación salitre y propiedades agrícolas como la viña Santa Catalina, fundada en 1875. Amigos de Viaje Pancartero, les traigo un dato curioso. En el techo hay un armazón de metal. Ese armazón de metal vino directamente desde París, Francia, y es la misma empresa que realizó la Torre Eiffel. Obviamente, dado la restauración, allá había unos vitrales de colores, pero no se conservaron en ninguno de estos vidrios. Y en la restauración le colocaron un armazón de metal gigantesco nuevo sobre el anterior de la compañía Eiffel, logrando así que se mantuviera la entrada de luz y el armazón de metal. El encargado del proyecto del palacio fue el arquitecto francés Lucien Henol, el mismo que diseñó el Congreso Nacional y la Casa Central de la Universidad de Chile. La obra se concluiría en 1874. La fachada se adornó con columnas jónicas en el primer piso y corintias en el segundo, con un frontón triangular con motivo decorativo. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo a tus amigos. Otro dato curioso del Palacio Pereira es que durante un tiempo, en la década de los 50 y los 60, fue un liceo femenino. Aquí era donde tenían las aulas de clase y en otro lado vivían internas. En 1932 dejó de ser residencia y pasó a manos del arzobispado. En la década de los 60 se convierte en el Liceo número 3 de Niñas Mercedes Marín Solar. Luego en 1968 pasa a ser el Liceo número 26, Centro Humanístico Santiago Centro, el lugar habitual de reuniones de federaciones de estudiantes. Con el golpe de estado en 1973 el edificio fue allanado e inicia una época de desidia, deterioro y olvido. Las restauraciones del Palacio Pereira comenzaron en 2011 y más o menos así se encontraba. Hasta que en 2011 el gobierno chileno concretó la compra del inmueble para su restauración, que inicia en 2016 y culmina en 2020. Las restauraciones que se hicieron intervinieron la obra de manera que vemos algunas partes que faltan hojas. No las reconstruyeron, sino que las mantuvieron así y lograron un acabado en el que se ve que había una obra de arte allí y nada más se conserva lo que queda, de manera que se vea hermosa y bella, pero recordando que en algún momento hubo deterioro. El proyecto de restauración incluyó la edificación de inmuebles para oficinas modernas. La propuesta ganadora se llama El arte de la negociación y la recuperación del Palacio Pereira, de los arquitectos Cecilia Puga, Paula Vesco y Alberto Moleto. Un proyecto que incluyó un edificio de 6 plantas, 2 de ellas subterráneas, que les darían nueva vida a los patios del Palacio Pereira sin afectar su estructura original. Cuéntanos qué te ha parecido el video, dínoslo en los comentarios, así nos animas a seguir subiendo el mejor contenido en nuestro canal. Arriba en el techo también se puede ver cómo todas las paredes eran de ladrillos y al final se termina viendo aquí que se usa sobre el ladrillo, se usa yeso y mármol. Incluso aquí se ven los acabados diferentes. El yeso que usaron los artesanos, en su mayoría de Perú, es el que se usa actualmente en la odontología. El Palacio Pereira mantiene su élite principal y detrás, donde eran los patios de la cocina del edificio del palacio principal,
construyeron edificaciones donde hacen vida las oficinas del Ministerio de las Culturas, principalmente el Consejo de Patrimonios Nacionales. El proyecto arquitectónico fue llevado a cabo por Cecilia Puga y fue terminado en 2020. Este vendría siendo el patio del antiguo palacio. Ahora se construyó el edificio que es la sede del Ministerio de las Culturas de Chile. Este espacio es una pequeña sala de lectura. Hay unas escaleras para un segundo piso. Lamentablemente, durante las visitas normales no se puede visitar. Al segundo piso se puede ir el Día de los Patrimonios, así que también puedes agendar el Día de los Patrimonios. El horario del museo es de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Pueden también agendar visitas guiadas. Las visitas guiadas son los jueves y los viernes de 11 a 4 de la tarde y los sábados a las 12. Amigos de Viaje Pancartero, nos encontramos en una de las exhibiciones dentro del Palacio Pereira. Esta vez la organización loscasagrandes.org son los encargados de bombardear con poesía diversas ciudades que han sido bombardeadas. Aquí en Chile bombardearon en el 2001, recordando cuando le hicieron el golpe de estado al presidente Allende. La exhibición se llama Volver a mirar al cielo. Consistía en helicópteros enviar cantidades de papeles llenos de poesía que cayeron a las ciudades donde han sido bombardeados. El último bombardeo que registra esta exhibición en el Palacio Pereira fue en Madrid en 2018. Amigos de Viaje Pancartero, si te está gustando este video, recuerda suscribirte al canal. Soy Irlander Hernández y esto es Viaje Pancartero. El palacio cuenta con una sala de lectura, un auditorio, una cafetería y salas de exhibiciones itinerantes, donde te puedes nutrir de cultura y disfrutar una tarde diferente entre el esplendor del siglo XIX. El Palacio Pereira es ideal para tomarse fotos, selfies y dejar buenos recuerdos. Además es totalmente gratis. Solamente tienes que inscribirte en el formulario a través de la página web que se los dejo en la descripción y puedes disfrutar de una tarde diferente totalmente gratis. Esto es Viaje Pancartero, soy Irlander Hernández. Una de las cosas que más me gustaron del Palacio Pereira es que mezcla lo antiguo con lo nuevo, haciendo una convivencia y logrando que, por ejemplo, se mantengan estos patrimonios culturales de una manera que también se vean utilizados por las personas y no sea simplemente una visita guiada, sino que también funcione. Amigos de Viaje Pancartero, concluimos nuestra visita al Palacio Pereira, un palacio espectacular que fue remodelado y ya está disponible para ustedes totalmente gratis aquí en Santiago de Chile. Si te gustó nuestro video, coméntalo, compártelo y envíalo a sus amigos para que también puedan disfrutar como nosotros del Palacio Pereira. Esto es una nueva aventura de Viajes Pancartero. Hasta la próxima. El último bombardeo fue en 2018. El último bombardeo que registra el último bombardeo que registra el último